Ya estamos de regreso y seguimos tratando un tema muy interesante, o estamos en un capítulo muy interesante que es la mayordomía de los bienes materiales. Y la segunda cosa que queremos compartir con ustedes es acerca de un peligro muy grave del que nos advierte el Señor en su palabra, y es precisamente el amor al dinero. Quiero leer un pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 15 al 17. El mensaje a una de las 7 iglesias del Asia Menor. Dice el Señor aquí en su palabra, Apocalipsis 3, el 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vuelvo a repetir, una de las advertencias más serias que encontramos en las Escrituras es acerca de este peligro que es el amor al dinero. El dinero en sí, hermanos y amigos, es una grande bendición. Dios lo ha dispuesto, Dios ha dispuesto los bienes con el propósito de cubrir nuestras necesidades, las necesidades de nuestros seres queridos, y también con el propósito de ayudar a otros y colaborar para la causa de Cristo. Pero el Señor nos advierte muy seriamente del peligro del amor al dinero y sus tristes consecuencias. Vamos a ver algunas de las cosas que nos dice el Señor en su palabra. Y aquí tengo 6 cosas claras en la palabra del Señor, 6 advertencias con sus respectivas citas. La Biblia nos dice claramente que el dinero nunca nos va a dar una satisfacción total. Desafortunadamente muchos piensan que al acumular riquezas van a ser muy felices. Una vez que que tengan satisfechas sus necesidades y tengan de sobra, pues no tendrán preocupaciones. Pero lo cierto es que cuando ven cumplido su deseo, terminan frustrados, terminan vacíos. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en el caso del rey Salomón. Fue tal vez el rey más rico en la historia de Israel. Pero a pesar de todo lo que acumuló en cuanto a riquezas, él terminó frustrado. Y por eso él escribe en Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 y 11, que es el último de sus escritos cuando él era posiblemente un anciano. Él dice, el que ama al dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Todo esto es vanidad. Y aquí vuelvo a repetir, está hablando una persona que ha vivido una experiencia deprimente. El rey Salomón en su vejez, después de haber tenido gran cantidad de riquezas. Número 2, la Biblia nos dice que el amor al dinero conduce al engaño. ¿Por qué conduce al engaño? Perdón, conduce al sufrimiento. Aquí me equivoqué, conduce al sufrimiento. El amor al dinero conduce al sufrimiento. ¿Por qué? Porque trae preocupaciones excesivas. Entre más se tiene, más estrés, más preocupaciones por la manera como se va a administrar, más conflictos y enemistades, odios en la familia y en las personas cercanas, porque la mayor parte de problemas van a surgir precisamente por causa del dinero. La gente va a buscarlos mucho a los que tienen dinero, y si no les cumplen sus deseos, va a haber enemistades. Familia también, platicando con consejería prematrimonial, decimos que gran parte de los problemas en la familia y en el matrimonio son por causa de dinero.
Si no se tiene, se discute. Y si se tiene en exceso, también se discute, porque tanto el matrimonio como la familia no se ponen de acuerdo de cómo van a gastarlo. Luego, hermanos, el exceso de bienes materiales y de dinero implica peligro de envidias, peligro de robos o de asaltos, peligro de asesinato. Una de las cosas, hermanos, tristes que vemos en este tiempo es que la violencia se ha ensañado más contra aquellos que de alguna manera tienen bienes materiales, que tal vez con esfuerzo han acumulado una cierta fortuna y que causan envidia, codicia, y no solo eso, sino son víctimas de la violencia en este tiempo. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice que el amor del dinero solamente va a conducir al sufrimiento de las personas. Dice Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos hay que aparentemente creemos que son felices porque tienen mucho, pero sufren ahí en su intimidad porque las riquezas se han convertido para ellos en una carga onerosa? Número 3, el amor a las riquezas conduce al engaño. ¿Por qué? Porque da una falsa seguridad ante el futuro, ante las vicisitudes que van a surgir. Bueno, si me enfermo no hay problema, tengo suficiente dinero para ir a todos los médicos que sea posible. Si viene una hambruna, pues para mí no hay ningún problema porque tengo una abultada cuenta en el banco, qué sé yo. Pero esa es una falsa seguridad, porque el dinero no compra la salud ni compra la vida. En ocasiones cuando hay carestía, aunque se tenga dinero, no se pueden tener los alimentos. Aquí en la región, en el sur de Veracruz, vivimos una experiencia semejante. En una temporada de lluvia hace varios años se cortaron las comunicaciones, no hubo abasto para las tiendas, para los supermercados. Yo recuerdo que íbamos a Horredad y encontramos solamente limones y puros limones, no había nada que comer. Y la gente que tenía posibilidades económicas, hermanos, pues sufrió porque el dinero no pudo proporcionarle lo necesario para la alimentación. Entonces, el dinero, las riquezas, el amor al dinero es engañoso. Y también es engañoso porque nos permite o nos hace descuidar lo más valioso. Hace descuidar a la familia. ¿Cuántos hay que pierden su familia por amor al dinero? Yo he conocido casos de personas que se han enfermado por el excesivo afán por las riquezas y luego pierden las riquezas. Otros pierden la vida y lo más grave, algunos pierden la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. Miren lo que dice la Escritura en Salmo 62 versículo 10. Dice: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, ni os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, dice Salmo 62, 10. Y en una de las parábolas bien conocidas, la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice que por causa de las riquezas muchos menosprecian el Evangelio y toman en poco la salvación de su alma. Rechazan lo que el Señor Jesús les ofrece y compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Marcos 4:19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, entre otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántos hay que han conocido el Evangelio del Señor Jesucristo? Disfrutaron de las bendiciones de la presencia de Dios en su vida, pero desafortunadamente las riquezas llamaron su atención. Se olvidaron de asistir al templo, se olvidaron de buscar a Dios, se olvidaron de orar, de leer la Biblia. Y hermanos,
terminaron desafortunadamente mal, engañados por el amor al dinero, el amor a las riquezas. Número 4, las riquezas, el amor al dinero nos separan de Dios, separan al hombre de Dios y hacen que nos olvidemos de Él. Seamos honestos, Dios es la fuente de toda bendición. Todo lo que necesitamos viene de Dios, empezando por la vida. Y el peor error que podemos cometer como seres humanos es separarnos de quien es fuente de toda bendición, de quien nos da la vida, nos da la salud, nos da las oportunidades, nos da el gozo, nos da la paz. Es el peor error que podemos cometer. Quien se separa de Dios por causa del amor al dinero ha cometido el error más grande de su vida. Pero no solo eso, sino va a terminar en la ruina y en la perdición. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, en Mateo 6:24. Y las riquezas se convierten en un Dios, en un ídolo. Exigen tiempo, exigen esfuerzo, exigen a veces renunciar a los valores. Y también para buscar a Dios necesitaremos tiempo, necesitamos ceder parte de nuestra vida. En el Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 23 se nos habla del caso de un joven que era muy rico, pero a pesar de su riqueza no se sentía feliz. Deseaba algo más que llenara su alma. Y por ello se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna, la vida abundante? Asegurar una vida feliz aquí y una vida feliz cuando yo me muera. Y el Señor, que sabía que era rico, le dijo, bueno, pues si quieres tener las bendiciones de la vida eterna, pues obedece a Dios, cumple con los mandamientos. Y él dijo, pues ya obedecí los mandamientos del Señor. Entonces el Señor Jesús le dijo, te falta una cosa, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme a mí. Y dice la Escritura que este joven se fue muy triste y se quedó con su frustración porque prefirió las riquezas y rechazó la oferta de gracia, la oferta de salvación que tuvo al alcance de su mano platicando personalmente con el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo dice que esta cita, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque estas, desafortunadamente, el amor a ellas les va a impedir acercarse a Dios. Número 5, la Biblia nos dice que el amor a las riquezas es también un peligro muy serio, porque transforma, o mejor dicho, deforma a las personas, deforma el carácter de las personas. Hay personas que viviendo al día, sin tener mucha riqueza, son amables, generosas, pacientes, bueno, son un pan de Dios. Pero desafortunadamente la abundancia de riquezas cambian su corazón, porque los bienes materiales han endurecido su corazón, han deformado su corazón, de tal manera que se vuelven soberbios, con complejo de autosuficiencia, insensibles hacia las necesidades de los demás, perdiendo el temor de Dios, creyendo que con sus riquezas pueden hacerlo todo. Y eso es un error muy grave. El Señor dice en su palabra de la manera siguiente, Proverbios 28:11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, o sea,
Él tiene la última palabra. Mas el pobre entendido lo escudriña, o sea, el pobre es más racional. Luego, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y una sexta cosa muy triste, la Biblia nos dice, hablando proféticamente, que en los últimos tiempos la iglesia, muchos cristianos, quitarán la mirada del Señor Jesucristo, que es la fuente de toda bendición. Y no solo eso, sino lo expulsarán de su congregación, lo dejarán fuera. ¿Por qué? Por causa de las riquezas. Porque muchos cristianos y muchas iglesias creen que a través de las riquezas lo tienen todo y no necesitan de Dios, se vuelven autosuficientes y su mirada está puesta solamente en lo terrenal, olvidando la herencia celestial que el Señor nos promete. Y ya leímos lo que dice el Señor en la carta que escribe Apocalipsis. Y pues nuestro corazón se quebranta, y creo que más el corazón de Dios, por aquellos que han perdido los tesoros celestiales y se conforman con las cosas temporales, con las riquezas materiales de este mundo, creyendo que de esa manera son parte del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Hacemos un espacio y más adelante vamos a continuar con este capítulo.